Hola a todos nuevamente. Como recordaréis, ayer estuvimos viendo, analizando, leyendo pues este testimonio extraordinario de Scott Hahn en la experiencia que él tuvo en su primera misa, leyendo y recomendando pues también su libro La Cena del Cordero, la misa, el cielo y la tierra. Pero hoy nos vamos al escrito anteriormente a ese, junto con su esposa, que fue el testimonio de Roma, Dulce Hogar, nuestro camino al catolicismo. Entonces hoy vamos a leer una página, un largo párrafo que tiene que ver con cómo comenzó él a hacerse preguntas acerca de la sola escritura, etc. Antes, leer la reseña del libro para crear apetito, libro que recomendamos tanto mi esposa Evelyn como yo. Fue de los primeros libros que leímos en nuestro proceso, muy recomendable, ya sea que quieras continuar siendo protestante toda tu vida, ya sea que te estés planteando el catolicismo o que quieras al menos conocer qué cree la Iglesia Católica, pero explicado por un católico, ¿eh? Y no tristemente como a veces creemos, o yo creía, que la mejor forma de estudiar el catolicismo era leer libros protestantes acerca de católicos, acerca del catolicismo. Bien, Roma, Dulce Hogar. Scott y Kimberly Hahn ofrecen el testimonio cálido, alegre y realista de su conversión al catolicismo. En una peregrinación espiritual que transforma toda su vida, un camino de integridad, de búsqueda de la verdad y adhesión a la voluntad divina que culminó en la inmensa alegría de la vuelta al hogar, a la Iglesia Católica. Desde entonces, los Hahn ofrecen charlas por todo el país y su testimonio se ha extendido por el mundo entero. Decenas de miles de personas han podido conocer así la belleza de la fe católica. Y tanto mi esposa Evelyn como yo y otros cientos de miles de personas somos de los que nos encontramos en el número de ellos. Este es el relato de su historia y atrae al lector desde el comienzo. Es una motivadora invitación a tomarse más en serio la fe, a vivirla de forma más plena y a compartirla con los demás. Scott y Kimberly Hahn, estadounidenses y padres de familia numerosa, forman un matrimonio luminoso y lleno de afán apostólico. Su caminar hacia la Iglesia Católica ha estado sembrado de lucha interior, incomprensiones y distancias, pues Scott se convirtió 4 años antes que ella y era además un prometedor teólogo presbiteriano. Pero por encima de todo, se ha impuesto en su vida el amor, del uno hacia el otro, hacia sus hijos, a la verdad y sobre todo su amor a Cristo y a las Sagradas Escrituras. Bien, pues ahora vamos a leer un par de páginas, una página más o menos, sobre la experiencia de Scott Hahn con la sola escritura y cómo comenzó a hacerse preguntas que lo llevó a él y a su esposa finalmente al seno de la casa del Padre, al seno de la Iglesia Católica. Bien, escribe: en mi clase de historia de la Iglesia, uno de mis mejores alumnos, antiguo católico, expuso un trabajo sobre el Concilio de Trento y al terminar hizo una embarazosa pregunta que yo nunca había escuchado. Dijo: profesor Hahn, usted nos ha enseñado que la doctrina de la sola fide no es bíblica y que ese grito de guerra de la Reforma no tiene ningún fundamento si se confronta con la carta de Pablo. Como usted bien sabe, el otro grito de guerra de la Reforma protestante fue sola escritura, que la Biblia es nuestra única autoridad en lugar del Papa, los concilios o la tradición. Profesor Hahn, ¿dónde enseña la Biblia que la Escritura es nuestra única autoridad? Esta fue la pregunta de este joven estudiante. Me le quedé mirando y empecé a sentir un sudor frío. En el seminario yo tenía fama de ser una avispa socrática que siempre ponía en aprietos a otros con incómodas preguntas, pero esta nunca se me había ocurrido.
Y no es una pregunta tan extraña, ¿no? De hecho, es lógica hacer esta pregunta. Respondí lo que cualquier profesor al que han pillado desprevenido hubiera contestado. ¡Qué pregunta más tonta! Pero en cuanto esas palabras salieron de mi boca, me sentí derrotado, pues me había prometido que como docente nunca usaría esa expresión. El alumno no se acobardó. Él sabía que no era una pregunta tonta, así que mirándome directamente a los ojos, me retó. Bien, pues entonces deme al menos una respuesta tonta, le dije. Vayamos primero a Mateo 5:17 y luego a 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para rebatir, para corregir y para formar en la justicia, de modo que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Y luego podemos ver también que ¿qué dice Jesús acerca de la tradición en Mateo 15? Su respuesta fue cortante. Pero profesor, Jesús no estaba condenando toda tradición en Mateo 15, sino solo las tradiciones corruptas. Cuando en 2 de Timoteo 3:16 menciona toda la Escritura, no dice solo la Escritura es útil. También la oración, la evangelización y otras muchas cosas son esenciales. ¿Y qué decir? Continuó el joven, de 2 de Tesalonicenses 2:15. Oh, sí, Tesalonicenses. Musité débilmente, dijo Scott Hahn. ¿Qué dice ahí? Pablo dice a los tesalonicenses, por lo tanto, hermanos, manteneos firmes y guardad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de palabra o por carta. Pero fijaos, también de palabra. Me salí por la tangente. ¿Sabes, John? Dijo Scott Hahn, nos estamos alejando del tema, lo típico que muchos hermanos separados suelen decir. Avancemos un poco más y ya hablaremos algo sobre esto la próxima semana. Puedo asegurar que él, el joven, no se quedó satisfecho. Y yo tampoco. Mientras volvía a casa aquella noche, miré las estrellas y murmuré, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Dónde enseña la Escritura sola Escritura? Pues hermanos católicos y hermanos separados, permitidme que de forma muy sencilla conteste a esta pregunta que Scott Hahn se hizo al principio, al inicio de su proceso. ¿Dónde enseña las Sagradas Escrituras, la Biblia, la doctrina o el dogma protestante de sola Escritura? Tengo aquí una Biblia Reina Valera, podría tomar la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, Biblia católica. La respuesta es en ningún lugar. Y hermanos, no voy a dar ahora una catequesis sobre por qué estoy infinitamente convencido, con certeza, de que la sola Escritura no viene en la Biblia. Estoy totalmente convencido de ello. Solamente en esta ocasión, y ya para concluir, sí os voy a animar que leáis el libro completo. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Santa Biblia, no enseña el dogma protestante de la sola Escritura. Nosotros los católicos creemos que Dios se ha revelado a través de los siglos por medio de las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio. Sí, el magisterio y la tradición apostólica deben estar subordinadas a las Sagradas Escrituras, y lo están. Pero nosotros debemos leer las Sagradas Escrituras y creerla a través de la luz que Dios ha dado, a través de los siglos, a la Iglesia del Dios viviente, la que Cristo fundó, no otra, columna y baluarte de la verdad. Pero ahora, como dije, solamente os invito a leer este libro, Scott Hahn y Kimberly Hahn, Roma Dulce Hogar, nuestro camino al catolicismo. Este joven John retó a Scott Hahn, y yo desde el amor y la humildad os reto que al menos leáis este libro y que el Señor os bendiga hoy y siempre. Espero que nos veamos en el cielo. Amén.